La historia de las religiones alrededor del mundo se encuentra íntimamente ligada a la observación de los astros en la antigüedad por los primeros hombres. En esta era antigua se le dieron nombres al sol, a la luna, a las estrellas y constelaciones que posteriormente se personificaron para crear diferentes mitos y leyendas que describían su movimiento en el firmamento. Fue así como estas historias sirvieron a la humanidad para identificar el día y la noche, el tiempo o las temporadas de cosecha, creando así las primeras religiones cuyos elementos fueron permeando la evolución de las mismas hasta nuestra época. Esto es El Faro de Enki, espacio donde hablaremos sobre temas metafísicos, filosóficos, psicológicos y mágicos, con un enfoque racional y analítico basado en la evidencia existente tras años de estudio como miembro de sociedades secretas. Desde hace 10.000 años antes de Cristo, la historia está llena de esculturas y escrituras que reflejan el respeto y la adoración de las personas por el sol, ya que este representa la seguridad de la luz del día contra los peligros de la noche, y sin él, las cosechas no crecerían. Esto convirtió al sol en el objeto más adorado por la humanidad. Este sol, con sus cualidades de proveedor de vida, fue representado como el Dios creador o la luz del mundo. Asimismo, las 12 constelaciones que representan los 12 meses que tarda la Tierra en dar una vuelta solar, fueron identificados con personajes que generalmente representaban alguna característica del año. Por ejemplo, la constelación de Acuario en enero y febrero es el portador de agua que traía las lluvias primaverales. En Egipto, alrededor del año 3000 a.C., el dios Sol se llamaba Horus y su vida es como una serie de alegorías mitológicas que tienen que ver con los movimientos del Sol en el cielo. Gracias a los antiguos jeroglíficos egipcios, sabemos mucho sobre este mesías solar. Por ejemplo, Horus, el Sol o la Luz, tuvo a un enemigo conocido como Set, quien fue la personificación de la oscuridad o la noche. Metafóricamente hablando, cada mañana Horus ganaba la batalla contra Set, mientras que por la tarde Set vencía a Horus mandándolo al mundo subterráneo. Es importante notar que obscuridad contra luz o bueno contra malo siempre ha sido una de las dualidades mitológicas más conocidas y difundidas hasta hoy en día. Hablando en general, la historia de Horus es la siguiente. Horus nació el 25 de diciembre de la Virgen Isis María. Su nacimiento fue acompañado por una estrella del este, que a su vez 3 reyes siguieron para encontrar y adorar al nuevo Salvador. A la edad de 12 años fue un niño prodigio que era maestro y a los 30 años fue bautizado por una figura conocida como Anub y así empezó su ministerio. Horus tuvo 12 discípulos que viajaron con él, haciendo milagros como curar a los enfermos y caminar sobre el agua. Horus fue conocido por muchos nombres como la verdad, la luz, el sagrado Hijo de Dios, el buen pastor, el Cordero de Dios y muchos otros nombres más. Después de haber sido traicionado por Tifón, Horus fue crucificado, enterrado por 3 días y después resucitó. Como vemos, la historia de Horus parece haber impregnado a otras culturas en el mundo, puesto que su historia es muy similar a muchas otras divinidades como Atis de Frigia, Krishna de la India, Dionisio de Grecia, Mitra de Persia y particularmente al último de los Mesías, Jesucristo. Pero, ¿por qué Horus, Jesucristo y otros más comparten las mismas características como el ser nacidos por una virgen el 25 de diciembre, haber muerto durante 3 días y resucitado, el haber tenido 12 discípulos y otras características más? Pues bien, recordemos que la humanidad fue creando su mitología en base al movimiento de los astros que veía en el cielo. Es así que, el 25 de diciembre, la estrella más brillante, Sirio o estrella de Belén, se alinea con las 3 estrellas del cinturón de Orión, conocidas desde tiempos antiguos como los 3 reyes. Estas apuntan al lugar donde sale el sol. Entonces, los 3 reyes parecen seguir a la estrella de Belén en el firmamento con el objetivo de encontrar el lugar del nacimiento del sol. Otro fenómeno que ocurre en estas fechas es que aproximadamente también el 25 de diciembre, antes del solsticio de invierno, los días se vuelven cada vez más cortos y fríos.
Desde la perspectiva del hemisferio norte, pareciera que el sol está muriendo, ya que desde el horizonte se le ve en el punto más bajo del cielo, donde permanece por 3 días aproximadamente y posteriormente comienza su nueva elevación hacia el norte del horizonte, semejando una resurrección del astro rey y llevando a la tierra los días más cálidos de la primavera. Durante este tiempo, la constelación de la cruz también es visible en el firmamento, y esta es la razón por la que Horus, Jesús y otros numerosos mesías solares comparten la idea de la muerte bajo la cruz y la resurrección al tercer día. Sin embargo, en el caso de Cristo, aunque el fenómeno astrológico que inspira el nacimiento, muerte y resurrección de los Mesías ocurre en el solsticio de invierno, solo celebramos su nacimiento en diciembre y la conmemoración de su muerte y resurrección se trasladó al mes de marzo con la Pascua, cuando el equinoccio de primavera hace que los días se vuelvan más largos y por lo tanto representa al sol derrotando a las fuerzas de las tinieblas con la resurrección. Ahora, analizando a los 12 discípulos, estos corresponden a las 12 constelaciones del zodiaco que acompañan al dios Sol en su camino alrededor del año, desde su nacimiento a su muerte y resurrección. La cruz antigua no es sino un símbolo pagano de este fenómeno, donde además se marcan los equinoccios y solsticios del año. Siguiendo con esta idea en relación a los mitos y religiones como producto de la observación astronómica, podemos decir que los antiguos egipcios, junto con culturas mucho más antiguas, reconocieron que aproximadamente cada 2150 años el amanecer del equinoccio de primavera ocurría en un signo diferente del zodiaco. Esto es debido a un lento bamboleo que mantiene la Tierra al rotar sobre su eje llamado precesión. A este periodo de 2150 años se le conoce como una era. Del año 4300 a.C. al año 2150 después de Cristo ocurrirán 3 eras: Tauro, Aries y Piscis. A partir del año 2150 después de Cristo entraremos en la nueva era, la era de Acuario. Y todo esto se refleja en la Biblia, cuando en el Viejo Testamento Moisés desciende del monte Sinaí con los 10 mandamientos y se encoleriza porque observa a su pueblo venerando a un ternero de toro dorado. El toro dorado es Tauro y Moisés representa a la nueva era de Aries con el carnero. Esta es la razón por la cual los judíos, incluso hoy, todavía soplan el cuerno del carnero. Moisés representa la nueva edad de Aries y sobre la nueva edad, todos deben librarse de la vejez de la era de Tauro. Posteriormente, Jesús es la figura que nos conduce a la era de Piscis, y creo que todos hemos visto el símbolo del pez en la parte trasera de los coches de muchos cristianos, pero pocos de ellos saben lo que realmente significa. Por último, para anunciar la era de Acuario, en Lucas 22:10, cuando Jesús es cuestionado por sus discípulos acerca de dónde sería la siguiente Pascua después de su partida, Jesús responde: «Observad cuando estéis entrando en la ciudad. Allí estará un hombre esperándote con un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en donde entre». El hombre que lleva un cántaro de agua es Acuario, que representa la edad después de Piscis, y cuando el Sol, el dios Sol, deja la edad de Piscis, Jesús entrará en la casa de Acuario, iniciando otra era. Como podemos ver, la Biblia pareciera ser el libro que contiene los relatos astrológicos de la antigüedad más conocido del mundo. Y a decir verdad, la religión egipcia, a través del mito de Horus, es probablemente la base fundamental de la historia de Jesucristo y los principios de la teología judio-cristiana, como el bautismo, la vida después de la muerte, la crucifixión, la resurrección, el arca de la alianza, la Pascua, la Navidad y muchos más. Para finalizar, en relación a Jesucristo como el último Mesías, mucho se ha cuestionado sobre la veracidad de su existencia o si es justamente solo un resumen de otros Mesías que existieron antes que él, como Horus. Lo cierto es que a pesar de que se han presentado supuestas pruebas de su existencia, solamente han sido llevadas a cabo o validadas por instituciones relacionadas o patrocinadas por la Iglesia Católica, por lo que es posible que toda la civilización moderna que basa su cultura en esta fe tan solo esté basada en una historia tergiversada o en una gran mentira. Pero eso es otra historia.
Si te ha gustado este video, mucho te agradecería suscribirte, compartirlo o simplemente regalarme un like. Sugiéreme en la caja de comentarios algún tema sobre el que te gustaría saber y trataré de abordarlo en una próxima entrega. Esto fue El Faro de Enki.